a tomar un tiempo de oración. Gracias, Señor, porque hemos abierto tu palabra una vez más, como cada día, rogando que tú hables tus verdades a nuestro corazón, que necesita saberlas. Rogando que por medio de esas verdades tú también conformes nuestra vida, nuestro carácter al de Cristo, sabiendo que ese es el propósito por el cual tú nos has llamado a salvación. Gracias porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas, tiene absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en gozo en el Señor, para vivir de acuerdo a los valores cristianos, para establecer también eh, esos valores en tu iglesia y que tu iglesia hable de Cristo y llevar esta palabra a otros que la necesitan. Necesitamos primeramente que esa palabra cambie nuestros corazones y es lo que pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Primero a los Tesalonicenses capítulo 3. Y estamos en la serie que se llama Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el tema de hoy está en 1 Corintios 3, versículos 9 al 13, y con esto vamos a terminar el capítulo, y se llama Una fe perfecta. ¿Qué es una fe perfecta? ¿Qué es perfecto? No dices, ¿quién es perfecto? Y tú preguntas, ¿qué es perfecto? Dios es perfecto, sí, pero ¿qué es perfecto? ¿A qué se refiere la palabra perfecto? Y vamos a ver un poco lo que dice, con otro término, Pablo a los tesalonicenses respecto de una fe perfecta. Y el texto, vamos a leer allá primero a los tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. Creo que la imagen mostraba obstáculos en el camino. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Y cómo tengo que avanzar? Cantábamos recién, ¿cómo avanzamos? Por fe. ¿Y cómo tiene que ser esa fe? Poderosa, ¿no? Y la idea es que se vaya perfeccionando en el tiempo para que cada vez esos obstáculos sean menores. Esa es un poco la idea. ¿Por qué? ¿Dónde están esos obstáculos? No me digan en un bosque. En el mundo. Y estamos en el mundo. Ya, vamos entonces a versículo 9. Dice, por lo cual, ¿se acuerda el por lo cual de qué venía, no? Había un problema con la iglesia, lo estaban pasando mal, pero la relación de amor entre la iglesia y Pablo era tal que Pablo estaba orando por ellos por la fe, ¿o no? Dice en el versículo 2 al final, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eh, y está entonces tratando el tema de la fe y lo va a repetir varias veces en el capítulo. Y en el 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche, perdón, de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y, esto es lo que la clave, completemos lo que falte a vuestra fe, que vuestra fe se perfeccione, para que vuestra fe sea perfecta, completa. Ahí usa la palabra, completemos lo que falta a vuestra fe. Y eso se refiere entonces con una fe perfecta. Una fe que confía plenamente en el Señor, vive plenamente en las promesas del Señor y obedece plenamente la palabra de Dios porque es de Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Quién viene? Cristo. ¿Cuándo? Puede ser más rato. ¿Cuánto tiempo nos queda? Lo que nos quede, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Pablo está enseñando en esta carta. Completar nuestra fe, afirmar nuestros corazones en amor los unos para con los otros, con todos. Esa es la idea entonces de una fe perfecta. Nosotros tenemos la costumbre de gratificarnos, de autopremiarnos, ¿sí o no? Mira lo que logré. Y es cosa de redes sociales, ¿no? Las famosas selfies. Mira dónde estoy, no sé.
o recibir premios a fin de año, recibir bonos, es bueno, ¿cierto? En el trabajo. Y es una costumbre que viene asociada al ser humano en la de premiarse. Y Pablo está hablando aquí también de un premio, pero que no tiene nada que ver con autopremiarse, sino cómo de todo lo que nos ha dado el Señor. ¿Sabes qué es todo lo que te ha dado el Señor o no? Yo todavía no sé. Sé algunas cosas cuando veo las escrituras y me maravillo y a veces dan ganas de llorar de gozo porque es demasiado. Y cada vez que busco es más. ¿Cómo puedo dar gracias por eso? Y la respuesta cuál es? Uno dice, no puedo, no alcanzo. ¿A quién estamos premiando? Por usar el mismo término que usamos nosotros para nosotros. En el fondo es cómo, qué pedestal le hago al Señor, estoy hablando de una aberración, pero para que se entienda la idea, para admirarlo más. Eso es lo que está queriendo decir Pablo acá cuando dice en el 9, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Y no solamente está hablando de la obra del Señor, que es tremenda, sino que también está hablando de los hermanos. ¿Se dan cuenta de eso, no? Porque la obra de Dios sí tuvo efecto en esos hermanos. Hay algo poderoso en esa iglesia, que es Cristo, obrando en esa iglesia. Corazones cambiados, corazones que están buscando vivir por fe. A pesar de que están siendo amenazados, afligidos. ¿A quién le gusta ser amenazado y afligido? A nadie, ¿cierto? ¿Pero vamos a pasar por eso? Sí, ellos lo están viviendo. ¿Y cómo están? Buscando estar firmes en el Señor, amando al Señor y a los hermanos. ¿Cómo podemos dar gracias? Porque a pesar del temporal, ellos están firmes. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 9. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo da gracias? Orando. Caer de rodillas orando al Señor para dar gracias por esa obra. Y lo dice en el versículo 11. Ahí empieza la oración. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga, etc. Rogando al Señor porque esa obra siga. ¿Para qué? Para que esa fe se complete, para que sea una fe perfecta. De eso se trata el pasaje que vamos a ver hoy. Y en esa oración, además, Pablo describe en la práctica qué es la iglesia. ¿Cómo describe la iglesia? Fíjate lo que dice. Es un cuerpo que crece. ¿Quién forma el cuerpo? Tú, tú y yo. Todos, cada uno crecemos, pero todos juntos. No crecen unos y los demás miran cómo crecen. No. Todos juntos, como dice en Efesios capítulo 4. En amor, unos para con otros. ¿Te das cuenta cómo está describiendo la iglesia? La iglesia no es un lugar al que se viene los domingos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es parte de Cristo, es uno con Él. Es lo que oró el Señor en Juan 17, ¿no? Padre, que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Yo no soy de este mundo, yo voy a ti, ellos están en el mundo, pero tampoco son del mundo. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo ahí el Señor? Y el Señor está intercediendo por nosotros, por uno cada uno, pero uno cada uno todos juntos, su iglesia porque es su cuerpo. No somos cualquier cosa. Somos algo que a lo mejor cuesta entenderlo, pero en lo poco que vamos entendiendo de qué somos, como incluso lo describe Pablo aquí en esta carta, tenemos que aprender a vivir según eso y no otra cosa, porque no somos otra cosa. ¿O sí? No somos otra cosa, no somos de este mundo. Y es una verdad que tenemos que empezar a predicarnos día tras día. Yo no soy de este mundo, yo soy del Señor, pero estoy en este mundo porque hay propósitos del Señor acá. Esa es tu vida, esa es mi vida, esa es la iglesia. De nuevo, no es un lugar al que se viene el domingo, ¿te das cuenta, no? Comparemos la oración que tiene Pablo acá
Que el Señor dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, hablando del amor mutuo y en el amor, en el amor del Señor, para, y este es el propósito, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿Por qué pedirá eso? ¿Cómo es el Señor? Santo. ¿Cómo puedo ser yo, pecador, uno con uno que es santo? ¿Puedo o no? No puedo, a no ser que Él me perdone mis pecados. Y en santidad yo me acerco a Él y somos dos santos. Esa es la gran obra que hace el Señor en la iglesia, para que podamos ser uno, si no es imposible. ¿Y qué dice perdón, el Evangelio de Juan? Miran el 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, mirando al Señor, esa es la idea, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Y qué quiere decir con eso? Aparte del contexto que está hablando de que llegó la hora de la cruz, la hora de la gloria para nosotros, pero sobre todo para Dios, que solucionó un problema que el hombre no puede solucionar, que es el problema del pecado. Está diciendo que Dios hace todo para su gloria. Por lo tanto, si nosotros somos uno con el Señor, nosotros vamos a querer todo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Luego en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Vino Él, vino Jesús, vino Dios en la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Mesías, Jesucristo, a morir en una cruz. Para eso vino, a tomar un cuerpo humano, para que ese cuerpo humano fuera crucificado y maldito por nosotros. ¿Escuchaste bien eso, no? Lo dice en la Escritura, en Gálatas. Fue maldito para que tú fueras bendito. Y ese acto de ser maldito glorifica a Dios. Y cuando pienses en eso, piensa también que todo lo que tú haces por amor al Señor lo glorifica, aunque tus ojos sean malditos, aunque tus ojos sean terribles o la aflicción más grande. Si eso glorifica al Señor, gracias Señor por permitirme glorificarte. Y vemos que en la oración Jesús está diciendo eso, ¿no? De sí mismo. Y nosotros somos uno con Él. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Interesante, ¿de qué está hablando? De la gloria, la glorificación. Todo, Dios hace todo para su propia gloria. Y acá está declarando Jesucristo su deidad. Yo soy Dios. ¿Cómo lo dice? Siempre he tenido gloria. El único que tiene gloria es Dios, ¿o no? Y lo declara. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y esa es nuestra oración, ¿no? Guardar la palabra del Señor siempre. ¿Cada cuánto leemos la palabra del Señor? Todos los días. Gracias, Señor, por ese regalo que has puesto en nuestro corazón de querer abrir la palabra todos los días y no dejarla guardada. No es el mismo guardar que hay acá, ¿no? ¿Sí? Guardar es buscarla, leerla para cumplirla, para obedecerla, no guardarla en el velador. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, y ahí está hablando de los que no creen, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo. O sea, ¿nosotros somos de quién, según eso? De Dios. ¿Quién es tu dueño? Dios. Entonces, ¿para quién vas a hacer las cosas? Para mí. ¿No? No, ¿cierto? No, para Dios, somos de Él. Ya no somos de nosotros como el mundo. Está haciendo esa diferencia. Y tenemos que darnos cuenta realmente de dónde somos. Y he sido glorificado en ellos. ¿Te das cuenta que Dios se glorifica en que tú eres de Él? ¿Por medio de Cristo? O sea, podríamos decir, voy a decir una barbaridad, pero para que se entienda un poco la idea. Sin hacer nada, ya lo glorifico. ¿O no? Porque soy de Él, solo por eso. ¿Quién hizo eso? El Señor. Cristo en una cruz me compró
me dio la fe para creer en Él por gracia y ya lo glorifico. Wow. ¿Lo habías pensado alguna vez, no? Y de ahí para arriba seguimos glorificando al Señor. Esa es nuestra vida. Y dice en el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo eso? En el mundo. ¿Y qué dijo? Y ya no estoy en el mundo. ¿Qué quiso decir con eso? Lo mismo que está diciendo a nuestra vida. Estamos acá, pero nosotros no somos de acá. Nosotros estamos en el Señor. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, dice Pablo allá en Efesios capítulo 2. ¿Dónde estamos? Sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Pero en este mundo. Ya vamos a resolver el misterio. Versículo 16. No son del mundo, hablando de ti y de mí. Obviamente de los apóstoles en el contexto. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Somos del mundo? No, no somos del mundo. Pero hay algo que tenemos que hacer, ¿o no? Que Dios va a hacer en nosotros. Versículo 17, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el verbo? Santifícalos. El Señor nos está santificando ahora, en este mundo, porque no somos de este mundo. ¿Y cómo nos santifica? Por medio de su palabra, por todo lo que Él dice en las Escrituras. Y esa es nuestra vida, no otra. Y Pablo lo muestra, volvamos a los tesalonicenses, en la carta. Pablo, en todo lo que él declara a los hermanos de Tesalónica, está diciendo que él vive según el propósito de Dios, ¿o no? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Y aparece en varias partes escrito en la Biblia y nos recordamos, por ejemplo, de Romanos 8, 28 al 29. ¿Sí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No está diciendo que a los que amamos a Dios nos va a ir bien. No dice eso. ¿Sí? Dice que Dios va a hacer que todas las cosas que sucedan de las cuales Él es soberano y controla absolutamente todo, por ejemplo las pruebas, ¿sí? Las aflicciones, van a obrar de tal manera que nuestro carácter crezca como el de Cristo. Eso significa bien y lo va a explicar a continuación. ¿Sí? De modo que los que conoció, a esos también llamó para predestinarlos para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el versículo 29 allá en Romanos. Ese es el propósito del Señor. Y lo hemos repetido varias veces acá. Él no te salvó por salvarte. Él te salvó para que lo adoraras. Y la forma correcta en que tú puedas adorar al Señor es dejar que Dios obre en tu corazón y obedecer lo que Dios pone en ti, y está en su palabra, para ser conformado más y más a Cristo. Que tu carácter sea como el de Cristo. Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. A eso somos llamados. Ese es el propósito de Dios y por eso el Señor nos salvó. Porque nadie que no sea salvo puede hacer eso, ¿no? Gracias, Señor, por ese regalo. Y eso es lo que está declarando Pablo en todo lo que hemos leído y estudiado hasta acá en la carta de los tesalonicenses. Él vive según ese propósito y quiere que los hermanos en la iglesia vivan según ese propósito. Con un corazón siempre agradecido. Y ahí tenemos todas las oraciones que relata Pablo. Que el amor, más el fruto del Espíritu, es amor. Ahí empezamos, ¿no? Que ese amor que es común a todos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado. Produzca fruto espiritual y santidad. Y santidad no significa que yo estoy parado acá sin hacer nada, con las manitos así. No significa eso ser santo. Porque mi corazón puede estar lejos del Señor. Puedo estar pensando en mí mismo, Señor, yo soy santo, así que bendíceme. ¿Qué de santo hay ahí? Nada, todo lo contrario. Santidad significa crecer en la fe, depender en todo del Señor para glorificar en todo al Señor. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Eso significa santidad.
¿De qué esfera estamos hablando entonces? ¿De la de este mundo o la de el reino de Dios? El reino de Dios, ¿cierto? Es ahí donde vivimos a pesar de estar en este mundo. Ahora, para entender un poco más estas verdades, vayamos al principio. Y en el principio dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a ir desde Génesis hasta llegar a Tesalonicenses, no se preocupen. Queda poco tiempo, sí. ¿Qué significa que Dios que haya creado al hombre a su imagen y semejanza? Significa que Dios le dio todo al hombre para que el hombre, a nombre de Dios, valga el hombre, a nombre de Dios, no se me enredó la cosa, pueda regir la creación de Dios honrando al Señor. ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué mandato nos dejó el Señor? Y vamos, nos acordamos de Mateo, al final del libro que dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, la gran comisión, ¿no? Enseñando que guarden todas las cosas. Ese es el mandato que se nos dejó el Señor, ¿sí o no? Pero hay uno que se nos olvida, sojuzgar la tierra. Nos creó para sojuzgar la tierra, para ser regentes a nombre del Señor, de la creación del Señor. Y eso es un mandato que Dios no lo ha quitado. Nosotros, por causa del pecado, lo soltamos y se lo entregamos a Satanás. Satanás gobierna este mundo. Pero ese mandato sigue rigiendo sobre nosotros, porque para eso nos creó Dios. Ahora, la distorsión que nosotros hicimos de ese mandato de Dios, Dios la va a volver a enderezar. Y leemos al final de la Biblia, en Apocalipsis, cómo todo vuelve a ser, al final, como Dios lo creó al principio. ¿O no? Entonces, y leemos, por ejemplo, allá en Romanos 8, que la creación está gimiendo por el tiempo que va a venir el reino de Dios acá, ¿sí o no? Donde todo va a ser restaurado. ¿Por qué? ¿Quién va a regir ahí? Jesucristo ¿adivina con quién? Con nosotros, porque ese es el llamado que nos hizo al principio. Dios creó al hombre su imagen y semejanza. Imagen y semejanza del Hijo. ¿Se da cuenta que la Biblia calza completa? Y no tenemos que olvidarnos de eso, que todos los actos que nosotros hacemos en este mundo responden a ese llamado o a ese mandato que el Señor nos hizo desde el principio. Miguel decía acá en la escuela dominical al principio que Dios nos dio a todos distintas cosas y nosotros teníamos que glorificar al Señor o ser siervos del Señor en todo. Por ejemplo, decía él mismo, yo tengo un trabajo y ¿qué puedo hacer para el Señor en mi trabajo? Trabajar. Y dice, puedo predicarle a alguien el Evangelio, puedo mostrar una vida distinta a otros, pero un profesor puede enseñarle, voy a partir de lo básico, a leer a un niño para que ese niño cuando aprende a leer pueda leer la escritura. El profesor nunca lo va a saber, pero Dios sí. Y usó ese profesor para que ese niño aprendiera a leer. Yo nunca estaba pensando en las cosas espirituales propiamente tal cuando yo le estaba enseñando a leer a un niño, pero Dios va a usar eso porque la obra es de Él es el soberano de la creación y nos pide a nosotros regirla a su nombre, enseñarle a leer a ese niño para que Él haga su obra. Por lo tanto, tu trabajo, que a lo mejor tú dices, pucha, me gustaría un trabajo mejor, es el trabajo que Dios te dio, es el que Él quiere para que tú, a veces sin darte cuenta, estés siendo usado por Dios. Y nunca lo habíamos pensado así. Lo mismo con la familia, ¿o no? ¿Cómo vas a criar a tu hijo? Hay muchos aquí que ni siquiera están casados, otros que están casados sin hijos, y voy a hablar un poco para ellos. También, obviamente, los que tenemos hijos. ¿Cómo nos vamos a criar? Bueno, dice la palabra en amonestación del Señor, ¿sí o no? Para que conozcan al Señor, para que puedan crecer en Él, como nosotros estamos esforzándonos en hacerlo. Y toda la iglesia dice amén. Eso, ya. ¿Sí? ¿Eso queremos hacer o no? ¿Y no estamos haciendo lo mismo? La creación del Señor, rigiéndola de parte del Señor para que nuestros hijos sean a imagen y semejanza de Cristo un día. Y cuando nuestros hijos sean adolescentes, están en la enseñanza media y están pensando en qué va a ser de ellos en el futuro, nosotros le hacemos una pregunta. Esto lo vi en una mini prédica, se podría decir, de Paul Washer,
que decía, ¿qué le vamos a decir a nuestros niños? ¿Qué vas a estudiar? Y él decía, ¿y esa es una pregunta bíblica? No, no es una pregunta bíblica. La pregunta es, ¿cuál es tu discernimiento en el Señor de lo que el Señor quiere que tú seas? Y cambia la cosa, ¿no? Ahora, la respuesta es la misma. No sé, voy a ser médico, voy a ser ingeniero o no voy a estudiar nada, lo que sea. De hecho, ¿qué es más digno como trabajo? ¿Ser pastor o ser ingeniero? ¿Ser pastor o ser obrero? ¿Cuál trabajo es más digno? Ninguno. O sea, todos, mejor dicho. Porque en todos nos pone el Señor para hacer su obra. ¿Sí? No nos enfoquemos, no cometamos el error de decir que si yo no hago cosas espirituales, entonces yo no estoy honrando al Señor. Porque entonces mi trabajo, que está en el mundo, ¿sí? Estoy trabajando en un aserradero, cortando palos. ¿En qué glorifica eso al Señor? ¿De qué está hecho este púlpito? De madera. ¿Y la iglesia? ¿Y en qué glorifica al Señor? Ah, nosotros no sabemos las vueltas que tiene la vida, como decimos nosotros, ¿no? O sea, ¿cuáles son los propósitos del Señor? Todas esas cosas que ayudan a bien. Y tenemos que entender todo como del Señor. Y eso empieza a cambiar un poco también nuestras vidas y la forma de mirar las cosas y las personas, y nuestra familia, y nuestro trabajo, y nuestro futuro. Podemos tomar muchas decisiones, o incluso como jóvenes, ¿qué voy a estudiar? Como les decía recién. Y tal vez la forma en que estoy enfocando no es la bíblica. Ahora, el Señor en su gracia me puede ayudar a estudiar lo que Él quiere que yo estudie. Jóvenes, a ustedes les digo. Pero pidan que el Señor les abra el entendimiento para qué es lo que quiere que ustedes hagan. Porque podemos tomar muchas decisiones, incluso decisiones drásticas de vida. ¿Sabes qué? Me voy a vivir a Argentina, a otro país donde sea. La cosa está mal, así que me voy. ¿Y en qué parte el Señor te está mandando para allá? O un cambio de ciudad, no lo hagamos tan fuerte. ¿Averiguaste cuántas iglesias de sana doctrina hay donde tú vas? No, allá veo. ¿Sí? Que el Señor me ayude. No, es yo hago lo que el Señor quiere que yo haga. Él me creó, Él me salvó, Él me llamó a su reino, Él me hizo uno con Cristo. ¿Qué cosa hice yo? Obedecerlo. Y ahí está la gracia, de la gracia. ¿Se entiende entonces la idea, no? De ser de este mundo, o sea, estar en este mundo y ser y no ser del mundo. Ya me enredé ya. Espero que en la vida real no me enrede. No. Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza para regir junto con él la creación, pero el pecado la distorsionó. En la carta anterior a los tesalonicenses está la de los colosenses. No lo busquen, yo les leo. Y dice al final del capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿sí? Estudiantes, trabajadores que están orando por trabajo, lo que sea, madres, padres, hijos, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De hecho, cuando Pablo escribe esto, ¿a quién le estaba escribiendo? ¿Recuerdas esa carta, no? Hay un texto que está hablando a los hijos, al matrimonio, y ahora va a hablar a los siervos, a los trabajadores, por decirlo así. Y a ellos les dice esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y cuando entendemos entonces esta figura de que Él nos tiene y nos va a usar en este mundo, muchas cosas que algunos dicen, esas son, ay, se me olvidó la palabra, seculares, ¿sí? Son mundanas. No, también son del Señor. Lo que es mundano es el pecado. El sistema del mundo, ese no es del Señor. Pero todo lo del mundo es del Señor. Entonces, no lo miremos como aparte, míralo como parte integral de tu ser donde el Señor está obrando en ti.
Y tienes que hacer entonces todo eso para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Más encima, como veíamos en la escuela dominical, hay recompensa. ¿Sí? Te dieron 10 y por ser buen siervo, ¿qué vas a recibir? Millones de 10. Porque, mira lo que dice al final, a Cristo el Señor servís. ¿Dónde? ¿En la iglesia? Sí, pero no está hablando de la iglesia Pablo ahí. Dice que nosotros servimos a Cristo en todo lugar donde Él nos pone. Y a veces no nos damos a dar cuenta en qué. Pero nuestro corazón tiene que estar pensando eso. Yo estoy acá, yo no soy de acá, pero estoy acá por algo. Y no es solamente para predicar el Evangelio. No nos quedemos solo en eso. Es mucho más que eso. Por ejemplo, como decía, enseñarle a un niño a leer. Tú nunca sabes lo que el Señor va a hacer con la obra donde el Señor te llamó a hacer. No somos del mundo. Dios, con nosotros que somos pecadores, va a hacer un milagro. Dice Jesús allá en Marcos 7 que del corazón del hombre sale todo lo malo, ¿sí o no? Y que todo lo que sale de la boca del hombre viene de dentro del hombre, del pecado. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada para cambiar eso por más que intente. Puede tratar de ocultarlo, pero sigue estando en el corazón. No sale de ahí, no se borra de ahí. A no ser que Dios haga un milagro y lo salve y borre sus pecados y le dé el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ahora venga a morar en ese corazón. ¿Y qué dice Judas al final de su carta? Y creo que lo hemos escuchado en alguna canción. Y aquel que es poderoso, este Dios milagroso para cambiar vidas, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. ¿Se acuerdan la santificación o no? De eso está hablando. Pero va a llegar el día en que la santidad nuestra va a ser completa, va a ser perfecta cuando estemos en el cielo. Y a eso se refiere con el sin mancha. Delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es tremendo. Esa es la obra del Señor en la cual nosotros servimos, donde Él nos pone. No es posible estar en Cristo de otra manera. Y esa es una verdad que vamos a tener que aprender. ¿Sí? ¿Quién de nosotros está en Cristo? ¿Quién cree en Cristo? ¿Sí? ¿Somos todos creyentes? Bueno, todos los que somos creyentes estamos en Cristo, uno con Él. Y la única forma de estar con Él es ¿cómo? A la manera de Él, siendo santificados. No hay otra manera, no existe. No intentes decir, después me las arreglo, porque entonces ya no estás. Rompes la comunión con el Señor. No somos del mundo, ¿no? Y dice el Señor, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Necesitamos crecer en santidad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí tenemos que vivir, en su palabra. A la justificación, o al hecho de que el Señor nos redimió, nos salvó, le sigue la santificación. Y la santificación no es opcional. Soy salvo, gracias Señor, y después veo lo que hago. No puedes elegir tú. El Señor te salvó por un propósito. No hay opción. Ya eres de Él. Ojo, ¿antes de quién eras? Del diablo. Y no hay más. O eres del diablo o eres del Señor. No hay términos medios. El hombre inventa términos medios, pero Dios dice que no existen. Si ahora eres del Señor, no intentes seguir jugando con el diablo. No hay opciones. Tienes que ser santificado. Ese es tu camino, no otro. Ese es el camino de nuestra iglesia. Crecer en santificación, todos juntos. Es la única forma de vida de la iglesia. Es la única forma de vida tuya, del creyente. El pecado nos ata a este mundo, ¿o no?
Nos gustan las cosas de este mundo, pero pecaminosamente. Y la fe a Cristo. ¿Qué tenemos que elegir? ¿Cómo voy a plantear mi vida entonces? Por fe. Y no por fe como yendo a ciegas y que el Señor me guíe para ver por dónde voy. No, no, no. Cuando yo digo por fe, y cantábamos, por fe, es con conocimiento de qué significa esa fe, con toda la dotación de todo lo que el Señor nos dio. Esa es mi fe, que yo puedo hacer esas cosas porque el Señor es poderoso para que todas las cosas que Él me dio funcionen en mí y pueda hacer las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿no? No hay otra forma para agradar al Señor que está en los cielos. ¿De dónde somos? Del cielo. ¿Y qué esperamos? ¿Ir al cielo? ¿Es esa nuestra esperanza, no? ¿Irnos al cielo? Porque si esa fuera nuestra única esperanza, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor nos tiene acá entonces? ¿Hay algo más o no? Nuestra esperanza no debe ser solo eso, sino que también tiene que ver con por qué estamos acá en Cristo, qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros en este mundo, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, etcétera. ¿Qué? Entonces debo tener una vida espiritual y otra vida para las cosas terrenales, porque a veces hacemos eso, ¿no? No, pero yo en la iglesia soy distinto. O salgo de la iglesia y me engaño a mí mismo y digo, no, soy igual, pero en mi casa soy distinto. O en mi trabajo ni hablar. ¿Tenemos dos vidas? ¿Qué decía? ¿No son del mundo? Como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús, ¿no? O sea, ¿tenemos dos vidas, no? No, es la misma, aquí y allá. Y hay muchos versículos que nos pueden llamar a error. Por ejemplo, dice ¿se recuerdan Filipenses 3:20? ¿De dónde somos ciudadanos? Al cielo, ¿no? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ah, qué bonito. Gracias, Señor, por eso. Oye, y es un tema poderoso y grande en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Y qué estoy haciendo acá? Bueno, esperando irme al cielo. Está bien traducido ese versículo, ¿no? ¿Qué está hablando Pablo entonces en toda esa carta? No, no está hablando de que yo voy al cielo. Estoy hablando, de hecho Pablo dice, yo estoy preso. Y donde estoy, tengo gozo porque el Evangelio es predicado y otros se están salvando. ¿Y dónde están esos otros? ¿En el cielo? No, están en este mundo. ¿Dónde está la cárcel? ¿En el cielo? No, no, está en este mundo. Estamos en este mundo porque la obra del Señor la está haciendo en este mundo. Entonces, leemos versículos que de repente decimos, el Señor nos está llevando a pensar solamente en cosas del cielo y mi vida acá, bueno, ahí veo cómo me las arreglo para que para el Señor no sea tan, no suene tan pecadora, quizás, no sé. Eh, ¿Por qué el Señor nos ha llevado a la iglesia? Falta, ¿cierto? ¿Todavía no se la lleva? Bueno, y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, habla del rapto, ¿no? ¿Por qué no ha ocurrido todavía? Y una respuesta fácil es porque el Señor sabe cuándo lo va a hacer. Me salvé con la respuesta. Pero, pero Él sabe cuáles son sus propósitos, y en sus propósitos, ¿por qué no lo ha hecho todavía? Si nuestra esperanza es esa, que vivir en el cielo con Él, en la gloria y con gozo eterno para siempre. ¿Por qué estamos sufriendo aquí todavía? Porque el Señor quiere que lo glorifiquemos acá sirviendo. Recuerda siempre eso. Fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿para qué? Para sojuzgar el mundo, para multiplicarnos, ¿o no? Y ese mandato no ha expirado, sigue hasta el día de hoy. Y llevar su palabra a muchos, y ahí lo juntamos con Mateo, ¿no? Eh, Discipular y bautizar.
Eso es lo que estamos haciendo acá y el Señor está trabajando por medio de nosotros su obra en, en este mundo. Y tenemos entonces que estar sirviendo en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en todo lugar donde el Señor nos pone, y al mismo tiempo batallando, y esto lo conversamos el domingo pasado, ¿no? Con nuestro egoísmo, batallando contra el yo, pensando siempre en los demás como superiores a mí mismo. Pedro, en su primera carta, nos ruega como extranjeros y peregrinos, ¿recuerda ese texto? Abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos ruega como extranjeros y peregrinos. Dice que nosotros somos en esta tierra extranjeros y peregrinos. Entonces, ¿para qué estamos en esta tierra? Deberíamos estar en el cielo. Y ese versículo nos está diciendo, mira, el Señor, tú eres extranjero y peregrino, el Señor te quiere en el cielo. No está diciendo eso. No pensemos que nuestra esperanza es solo el cielo. Nuestra esperanza es la obra de Cristo aquí. Y una forma en que uno se da cuenta, en ese mismo versículo dice, porque tenemos que abstenernos de los deseos carnales, estos ocurren aquí, que batallan contra el alma. Porque de esa forma Dios se glorifica. De esa forma Dios hace su obra y prepara a los que Él llamó para ser salvos, para que ahora sean como Cristo. ¿Cuánto se demora eso? No tengo idea. Depende de cuán dócil eres tú para obedecer al Señor, por ejemplo. Depende de cuántas veces vayas a la Escritura para pedirle al Señor que moldee tu corazón. Depende de cómo son tus disciplinas espirituales. Cuántas veces ruegas al Señor a solas, de rodillas, Señor, obra en mí para que yo sea como tú dices que tiene que ser, que tengo que ser. Depende de esas cosas. Y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros ahora, acá en este mundo, aunque somos de Él. Y eso se hace por fe, porque le creemos a Él. Cristo nos compró para Él, ¿sí o no? Y nos hizo uno con Él. Para vivir en este mundo, porque no nos llevó al tiro, para vivir en este mundo, ocupándonos y disfrutando de las cosas de acá, de este mundo. Ahora, no todas las cosas de acá convienen, ni la forma de disfrutar las cosas de acá son buenas. Hay algunas cosas que son buenas, la mayoría, gracias al Señor por eso, y la forma de disfrutarlas tiene que ser a la manera del Señor. Pablo le dice a Timoteo, ya al final de la primera carta, dice, a los ricos de este mundo, no es porque está hablando en contra de los ricos, sino que está dando un ejemplo. Oye, ¿qué pasa con los ricos? ¿En quién confían? En sus recursos. Entonces está usando ese ejemplo, mira, el que más confía en sus recursos, ¿ya? Manda que no sean altivos, que no se crean el cuento. ¿Sí? Dios te bendeció una enormidad. Oye, mira cómo me tiene el Señor. Ah, me bendecí. No te creas tú el cuento. Es Dios el que está haciendo la obra. Glorifícalo a Él, no a ti mismo. Ni pongan la esperanza en las riquezas o en las cosas que Dios te da, las cuales son inciertas. Un día son y otro día dejaron de ser. Sino en el Dios vivo, mira lo que dice después, que nos da todas las cosas, sean pocas, sean muchas, todas las cosas que Dios te da acá en este mundo, en abundancia para que las disfrutemos. ¿Te suena algún versículo parecido a eso, no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y Dios sabe cuáles son, y sabe las que necesitamos, las que van a obrar para bien, para que las disfrutemos. Entonces, ¿tenemos que vivir dando gracias a Dios porque podemos disfrutar las cosas? Sí y no. O sea, si solamente hacemos eso y dejamos al Señor fuera, estamos mal. Tenemos que vivir dando gracias a Dios porque Él nos bendice. Y podemos entonces disfrutar las cosas que Él nos da. Ese es el orden. Nosotros no somos de este mundo, pero necesitamos de las mismas cosas que la gente de este mundo necesita, ¿o no? ¿Quién necesita aire para respirar? Todos. ¿Y los no creyentes? También. ¿Quién necesita comida? Algunos menos. Pero todos necesitamos comida, ¿no? O agua. ¿Y la gente que no cree? También.
¿Dónde está la diferencia? No hay. ¿O sí? No, no hay. El aire es el mismo. No voy a hablar de comida porque ya se acerca la hora del almuerzo. Pero es la misma. Techo, abrigo. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que nosotros tenemos y esperamos en uno distinto, que es el Señor. Esa es la diferencia. Ojo, el Señor nos va a llamar al cielo, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar en el cielo? Viene el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda de la escuela dominical o no? ¿Vamos a ser recompensados o no? Siervo fiel, siervo infiel. ¿Ya? Y después del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, ¿dónde vamos a ir? Vamos a volver acá. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Es el cielo o es la tierra? Ya tengo la duda, ¿no? ¿No vamos a venir acá después? Y después, nuevos cielos, nueva tierra. ¿Y dónde vamos a estar? En la tierra. El reino es acá. No pienses que tu vida está en el cielo y que esa es una vida y mientras estoy en la tierra esta es otra vida. No. El Señor nos está preparando para el reino. Para que juzguemos juntamente con Él. A la misma manera de Él, con la misma justicia de Él. Pensando lo mismo que Él. Esa es la preparación que tenemos nosotros acá, porque eso va a ser también acá. Restaurado, pero acá. Dios quiere que busquemos su reino y Él nos dará lo necesario. Y esa es una promesa y es la base de nuestra confianza mientras estamos acá en cuanto a nuestras necesidades para vivir según lo que enseña el Señor, por ejemplo, en la carta a los Efesios, ¿sí? Que Él nos salvó por gracia y juntamente con Él nos resucitó, lo decíamos recién, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Gracias, Señor, vamos a estar en el cielo y se nos van a acabar todos nuestros problemas acá. ¿Dice eso? No, porque al final va a decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿En el cielo? No, acá. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá. Nuestra vida es acá. Pero siendo de allá, con un corazón como el de Cristo, con una mente como la de Cristo, guiados con la palabra de Cristo, unidos en el amor de Cristo, pero acá. Entonces no podemos pretender vivir espiritualmente y como perros y gatos acá. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en el amor, ¿o no? En el perdón, en la reconciliación, en el cómo nos ayudamos mutuamente cuando uno cae, etcétera. Porque es acá. Tenemos familia, trabajo, amigos, aún tenemos una iglesia local. ¿Dónde? En este mundo, ¿o no? ¿O este local está suspendido en el aire? No, está en la tierra. Solo que, ¿qué dice ahí en Tesalonicenses 4:4? Solo que ya no somos esclavos del pecado. Mira, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Oye, ustedes son iguales a los gentiles, pero ahora están en el Señor, no pueden andar como los gentiles. ¿Dónde? En este mundo. Tenemos las mismas cosas, tenemos familia, está hablando de una esposa, ¿no? Pero trátala según lo que Dios dice, no según lo que el mundo dice, o lo que tú pensabas que eras cuando venías del mundo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Te das cuenta que la misma carta después le va a decir Pablo, o le va a explicar, mejor dicho, Pablo a los hermanos o a nuestra iglesia, cómo vivir en este mundo? Porque estamos en este mundo y vamos a seguir estando en este mundo, a no ser que el Señor nos llame a estar con Él. Pero vamos a volver después con Él a este mundo. No, la situación no cambia. Somos ex esclavos del pecado, somos esclavos ahora de Cristo. La obra de Cristo en su iglesia, entonces, es desarrollar el fruto del Espíritu Santo, o, si quieres dicho de otra manera, la plenitud de Cristo, y eso lo dicen los Tesalonicenses capítulo 2,
Colosenses, perdón. La plenitud de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Plenitud, ¿sabe lo que significa la palabra plenitud, o no? Y es como va a darle hartas vueltas, como la plenitud, todo lo infinito y eterno de Cristo en nosotros. Bueno, en algún grado de limitación, pero de una forma terriblemente poderosa. No basta que tú digas con tu boca que crees estas cosas, si no las vives, porque si no las vives no te sirve para nada. Tienes que leer la palabra del Señor, tienes que después leer la palabra del Señor, y cuando ya hayas leído la palabra del Señor, vuelve a leer la palabra del Señor para entender lo que dice el Señor, para aprender lo que dice el Señor a tu vida y para obedecer su voz, siempre pensando que no eres de este mundo, pero vives en este mundo. ¿Cuáles son tus deseos? Pregúntate eso. Y varias veces nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué es lo que ocupa mi corazón? ¿Qué es lo que no me deja dormir? ¿Por qué cosas estoy orando al Señor pensando en mí? No en la gloria de Dios. ¿Cuál es la oración que hace Pablo? Contrasta esa oración con la que dice Pablo. Leamos nuevamente el 3, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer, o sea, mi oración debería ser eso, ¿no? Esa. Señor, ayúdame a crecer y ayúdame a ayudar a mis hermanos a crecer. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Quién quedó fuera ahí? Nadie, ¿cierto? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Y eso es acá. Esa oración para que vivamos así acá. Esa es nuestra meta, orar para que Él se deleite acrecentando nuestra fe, para que nuestra fe sea perfecta en sabiduría. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que de alguna manera nos abre los ojos a que nuestra vida acá sí tiene propósitos en este mundo. Que todas las cosas que nos has dado en este mundo son para tus propósitos, son para que nosotros cumplamos ese mandato que viene desde el principio cuando fuimos creados. Que en la salvación que nos has dado en Cristo, todo lo que ha sido distorsionado por el pecado, por medio de nosotros, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu voz, siendo guiados por tu Espíritu, sea restaurado al menos en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro trabajo, donde tú nos pongas, Señor, para glorificar en ello tu nombre. Ayúdanos a saber que nuestra fe consiste exactamente en eso y a completar lo que falta de nuestra fe, obrando de esa manera, rogando cada día para que pongas en nuestro corazón el corazón que hubo en Pablo para pedir esto por los hermanos allá en Tesalónica y hoy día en nosotros. Ayúdanos a caminar en santidad, a entender que nuestra vida es ahora acá, pero que tu obra también es nuestra vida para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.